En la página 90, cada vez que se inicia un nuevo tema, hay una breve reseña que nos va a ayudar a resolver o al menos comprender un poco de qué se van a tratar las siguientes dos páginas. En este caso, hasta el momento vimos ejes cartesianos, cómo representar puntos y también la interpretación. Es decir, que teníamos un gráfico, teníamos una gráfica y podíamos, de acuerdo a esa gráfica, responder algunas preguntas. A eso se le llama interpretación de gráficos. En este caso, vamos a enfocarnos en las que son funciones definidas por fórmulas. ¿A qué me refiero con esto? Que se va a dar una fórmula y nosotros podemos ir cambiando de valor a una variable. Variable recibe ese nombre porque va variando el valor de acuerdo a lo que nosotros decidamos. Y podemos representar una fórmula en un eje cartesiano. Hasta el momento, sí vimos que había gráficas representadas y que también habían puntos que fuimos marcando a lo largo de estas páginas del libro, estas páginas que fuimos resolviendo. En este caso, vamos a ver que teniendo una fórmula, nosotros podemos trazar los puntos y aparte poder trazar una gráfica, en este caso, una recta. Voy a ir leyendo la teoría. Existen funciones definidas mediante una fórmula matemática que permite calcular sus valores. Por ejemplo, si un pintor cobra 150 por día de trabajo, 150 pesos por día de trabajo, la fórmula para calcular el costo, al costo lo vamos a llamar Y, por pintar una casa en X días es igual a Y igual a 150 por X. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros tenemos acá en el costado una gráfica que fíjese que tiene los dos ejes unas indicaciones particulares. ¿A qué me refiero con esto? Que el eje X corresponde a los días de trabajo, es decir, de 0 a 10 días de trabajo de este pintor, y también figura el costo. ¿Qué costo? Es lo que cobra por cada día de trabajo. Esta situación problemática de un pintor que cobra 150 pesos por día por cada día de trabajo se puede expresar con una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Y igual a 150 por X. ¿Qué me indica esto? Que yo tranquilamente le puedo dar distintos valores a X e ir calculando cuánto es lo que va a cobrar este pintor de acuerdo a esa cantidad de días. Por ejemplo, en este caso acá hice una tabla, si bien acá hay unos ejemplos de forma más coloquial, en este caso armé una tabla con algunos valores puntuales. Por ejemplo, si este pintor no trabaja ningún día, si no trabaja, o sea, día laboral 0. Cuando lo reemplazo en la fórmula, 150 por ese valor que es 0, 150 por 0 es 0, significa que en este caso el pintor, si trabaja ningún día, lo que va a cobrar es 0 pesos, que es totalmente lógico. Pero si hubiera trabajado un solo día, entonces al momento de resolver en la fórmula, vamos a hacer 150 por el valor 1. 150 por 1 es 150. Entonces sabemos entonces que si este pintor trabaja un solo día, lo que va a cobrar es 150 pesos. Por otro lado, tenemos que si hay 2 días en los que va a trabajar, tenemos que hacer 150 por 2. 150 por 2 es 300. Y por último, 150 por el valor de X, que en este caso en la tabla ubiqué el valor 10. 150 por 10 es 1500. Eso es lo que cobraría este pintor, considerando que trabajó 0 días, 1 día, 2 y 10.
Una vez que tenemos una tabla, lo que podemos es representarlo. Si bien acá en el eje cartesiano que se le da de ejemplo en el libro ya tiene marcado algunos valores, fíjese que tenemos el punto 0, 0. Por otro lado, tenemos el punto 1, 150. 1, 150, que es el que está marcado acá. Con el número 2, 2 de x, 300 de y. Y por el otro, 10, 1500 de y. Fíjense que si bien nosotros hicimos acá una tabla con 4 valores, justamente se encuentran al momento de representar los valores que ya están representados acá con un ejemplo, ¿sí? Fíjese que si uno todos los puntos, queda trazada una recta. Esto indica que los puntos están alineados. Se dice que los puntos están alineados porque si los uno, se unen directamente con una recta. Y en este caso, voy a continuar leyendo, las funciones cuya gráfica es una recta se denominan funciones lineales. ¿Qué quiere decir entonces? Que esta función que nosotros planteamos, que es de 150 por x, corresponde a una función lineal, porque justamente al momento de representar esa función dando valores a la variable x, la gráfica efectivamente es una recta. Entonces, como la gráfica es una recta, se lo denomina función lineal. Acá hace una observación de cuál es la fórmula de las funciones lineales, que esto lo vamos a abordar más adelante. Pero bueno, sí tiene lógica, cada vez que tengamos una función lineal, seguramente va a haber un número que está multiplicando a x, y después puede que haya un número que esté sumando o restando. En realidad esta es la forma general que lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. Bien, dicho esto, voy a compartirle la actividad número 12. Actividad número 12, que continuamos en la página 90. Bien, en este caso le pide escribir la fórmula del perímetro Y de cada figura. Para eso le voy a hacer un ejemplo aquí abajo. Cada vez que nos pide calcular el perímetro, acá fíjense que se lo detallé con otro color, recordar que el perímetro es la longitud del contorno de una figura. Y para calcularlo se deben sumar todos los lados de la figura. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer un ejemplo numérico en el que tenemos un cuadrado en el que uno de los lados mide 2 centímetros. Para calcular su perímetro, que lo vamos a denotar con la letra P, tenemos que sumar los 4 lados. Como el cuadrado tiene 4 lados, entonces para calcular el perímetro tengo que sumar la medida de todos sus lados. El lado que me da por dato es de 2 centímetros. A eso le tengo que sumar 2 centímetros, 2 centímetros y 2 centímetros. ¿Por qué 4 veces 2? Porque al ser un cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Entonces, como me está diciendo que uno de los lados mide 2 centímetros, es porque todos los demás también miden lo mismo por ser un cuadrado. De esta forma, el perímetro es igual a 8 centímetros, porque sumo 2 más 2 más 2 más 2. De esta forma, calculamos el perímetro de esta figura. Si le hubiera dado, por ejemplo, un triángulo. Un triángulo en el que le digo, bueno, este lado mide 2 centímetros, este lado mide 3 y este otro lado mide 4.
Para calcular el perímetro entonces tenemos que sumar los tres lados porque estamos en un triángulo. 2 centímetros más 3 más 4. De esta forma, el perímetro es igual a 9 centímetros. ¿Sí? Entonces, cuando se nos pide calcular el perímetro, tenemos que sumar todos los lados. Fíjense que en este caso, en el punto A, la expresión del lado está acompañado de X. Bueno, igualmente, como hicimos en este primer ejemplo, lo que tenemos que hacer es sumar los cuatro lados. Como se trata de un cuadrado, si a este lado lo determina como 5x, a todos los demás también. Entonces 5x por acá, este lado también corresponde 5x, a este otro también, y por último a este otro. Cada uno de los lados entonces le corresponde 5x. ¿Cómo hago para calcular el perímetro entonces? Tengo que sumar todos los lados. Fíjense que en el enunciado le está diciendo que el perímetro lo denota con la letra Y. Entonces en este caso vamos a poner que Y es igual a... Y ahí tenemos que sumar los cuatro lados. 5x más 5x más 5 más 5. Bien. Y es igual a... Y en este caso tenemos que sumar 5 más 5, 10, más 5, 15, más 5, 20. 20x. En este caso, fíjese que le pide cuál es la fórmula. Entonces, la fórmula justamente es esta. En este caso, es la fórmula porque fíjese que tenemos y es igual a... y un valor, en este caso, que está multiplicando a x. Es muy parecido al ejemplo que nos dio en la parte de teoría. Bien, por este lado ya tenemos cuál es la fórmula del perímetro en la primera figura. Vamos a pasar a la segunda. Como sabemos, como dijimos, el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces tengo que sumar todos los lados. Como hicimos en el anterior, este es un rectángulo. Si este lado vertical le corresponde X, entonces al otro también. Recuerde que en un rectángulo los dos lados que son paralelos son iguales. Entonces, si este lado que es horizontal le corresponde 3x más 1 centímetro, al otro que está acá arriba también. Bien, tenemos que sumar entonces, tenemos que sumar los cuatro lados. Por una cuestión de comodidad, la unidad de centímetros al momento de sumar no la vamos a considerar, ¿sí? Entonces, vamos a sumar. Un primer lado es x. Hay dos lados x y hay dos lados que son 3x más 1. Ahí ya sumé. Esto es un lado, el otro, el tercero y el cuarto. ¿Cómo se hace para sumar estas expresiones? Tenemos que sumar los términos que tienen x. Los términos que tienen x son este otro, este y este otro. 1 más 1 es 2. 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. Entonces, el perímetro comienza con 8x. Por otro lado, tenemos que sumar los lados que no tienen x. Los lados que no contienen x son este 1 y este 1. 1 más 1 es 2.
Entonces, en este caso, el perímetro es igual a 8x más 2. De esta forma, entonces, ya tenemos la segunda fórmula. Y ahora vamos a pasar al tercero. En el tercero tenemos un triángulo. Entonces tenemos que sumar 3 de los lados. El perímetro entonces es la suma de todos los lados. Vamos con el primero. X más 2. A eso hay que sumarle X más 5. A eso hay que sumarle 2X menos 3. Bien, hasta acá tenemos la expresión de la suma. Vamos a comenzar a sumar. Primero sumamos los números o los términos que tienen X. Los términos que tienen X, acá tenemos una X y 2X. 1 más 1, 2. 2 más 2 es 4. X. Y a eso tengo que sumar y restar los resultados que no tienen X. En este caso, 2 más 5, 7. 7 menos 3 es 4. Entonces aquí tenemos la fórmula. En el anterior lo voy a corregir. Ahí estamos. Porque en este caso tenemos que el perímetro, como dice el enunciado, es Y. Así nos queda la fórmula parecida a la del inicio. Bien, de esta forma entonces terminamos la actividad número 12. Ahora sí, vamos a resolver la actividad número 13. Vamos a hacer los primeros dos y los demás le va a quedar para hacer. Voy a cambiar la pantalla. Si es que le faltó copiar algo y quiere que la espere, me avisa. Si no, cambio la pantalla. Vamos a pasar entonces a la actividad número 13. Bien, en la actividad número 13 tenemos que completar cada una de estas tablas. Para eso, así como hicimos en la sección de teoría, en la que teníamos valores de X y los reemplazábamos para saber cuánto vale Y, de forma similar lo vamos a hacer acá en la actividad número 13. Sabemos que el valor de Y es igual a la multiplicación entre 4 y el valor de X. Fíjense que en este caso ya sabemos que esto es 4 por el valor de X. En el primer renglón, X vale 0. Entonces, como vamos a hacer 4 por 0, es 0. 4 por 0 es 0. Entonces acá completamos con el valor 0. Vamos con el siguiente. X vale 5. Entonces, como mi fórmula está determinada como 4 por X, en vez de X, lo voy a reemplazar por 5, que es el valor de acá de la tabla. 4 por 5 es 20. Entonces acá en la tabla directamente completamos con el número 20. Vamos con el siguiente. Sabemos que la fórmula es 4 por X. Como X vale 13, tenemos que hacer 13 por 4.
4 por 3, 12, me llevo 1, 4 por 1, bien, 52. Hasta ahora completamos todos los casilleros correspondientes a I. Pero, fíjese que en algunos casos, por ejemplo acá, acá y acá, nos falta saber cuáles son los valores de X. Para eso, vamos a usar siempre nuestra fórmula, porque nosotros estamos diciendo que la fórmula viene dada por 4 por X. Pero en este caso, el resultado de esa multiplicación es 12. Entonces tenemos que pensarlo como, ¿qué número, cuando lo multiplico por 4, me da por resultado 12? En este caso, si hacemos 4 por 3, es 12. Entonces aquí en el valor de X, el resultado es 3. ¿Por qué? Porque cuando hago 4 por 3, el resultado me da 12. Vamos a ir con el siguiente. Nuestra fórmula está dada por 4 por X. Pero sabemos que el resultado de Y, según esta tabla, es 32. Entonces tenemos que decir 4 por qué número es igual a 32. En este caso, 4 por 8. Si hacemos 4 por 8 es 32. Entonces acá en el casillero reemplazamos por 8. Porque efectivamente cuando hacemos 4 por 8 nos da 32. Nos falta el último, al menos del ítem A, el último casillero. De la misma forma, nuestra fórmula está dada por 4 por X. Tenemos que determinar cuánto tiene que valer X para que esa multiplicación dé por resultado 56. Y en este caso es 14. Si nosotros hacemos 14 por 4 o 4 por 14, el resultado es 56. Entonces en este ítem, muy bien, completamos ahí con el 14. De la misma forma con los demás. Fíjese que en este caso, voy a hacer una observación. En este caso tenemos los dos puntos, un X dividido 3. Recordando que esos dos puntos hacen referencia a una división, ¿está bien? Entonces tenemos que decir X dividido 3. Si a esta X le doy valor 0, 0 dividido 3 es 0, entonces completamos ahí con 0. Si quisiéramos completar este segundo valor, ya no nos está diciendo cuánto vale X, sino que el resultado. ¿Qué número? Cuando lo divido por 3 me da por resultado 4. Y en este caso es 12. Porque si hacemos 12, este 12 lo reemplazo acá en la fórmula, 12 dividido 3 es igual a 4. Vamos con el 21. 21 lo reemplazo acá en lugar de la X. 21 dividido 3 es 7. Entonces en la tablita completamos con el valor 7. ¿Qué número cuando lo divido por 3 me da por resultado 9? Ya dijimos que 21 dividido 3 es 7. 24 dividido 3 es 8. 27 dividido 3 es 9. ¿Qué número entonces tuvimos que dividir por 3 para que dé 9? El número 27. Entonces acá en la tabla vamos a completar con el número 27. 33 reemplazo en la fórmula. 33 dividido 3 es 11. Y tenemos que decir, bueno, ¿qué número dividimos por 3 para que me dé 15?
Sabemos que tiene que ser más de 33. 39, voy a poner 39 dividido 3 es 13. Yo quiero que el resultado sea 15. 39, 42 dividido 3 es 14. Si a 42 le sumo 3, el resultado me da 15. Entonces, en este caso, el número por el que tenemos que dividir por 3 para que el resultado sea 15 es 45. Bien. Le voy a dejar estos dos ítems de tarea, tanto el C como el D, y también puede comenzar a hacer la actividad 14. Reemplazar, por ejemplo, el 0, es decir, que en vez de hacer x más 3, va a ser 0 más 3. 0 más 3 es 3, entonces acá en el primer casillero va a ubicar un 3. Lo mismo acá en el punto B. Si va a reemplazar primero por 0, entonces tiene que hacer 0 dividido 2. 0 dividido 2 es 0, entonces acá va a ir un 0. Tiene que reemplazar a las x por cada valor y hacer la cuenta que corresponda. El resultado lo va a completar acá en la tabla, ¿sí? Al menos completar la tabla. Si es que quiere, ya puede representar. ¿A qué me refiero con representar? Decir, bueno, x vale 0, y vale 0, entonces el punto va a estar acá. Voy a plantear otro. Por ejemplo, con el 10. 10 dividido 2 es 5. Entonces el punto es 10 de x, el 10 de x estará por acá, 5 de y. Trazo con una recta. Y los demás puntos, el 2, el 4, el 8, los resuelvo y veo si justamente pasan por esos valores. Los 5 puntos que están acá en la tabla, al momento de representarlos, tienen que quedar alineados. ¿A qué me refiero con alineados? Como en la parte de la teoría, fíjese que están todos los puntos alineados y cuando los une directamente con una regla.